En los tiempos antiguos, cuando el poderoso imperio persa dominaba desde la India hasta Etiopía, existía una joven llamada Esther. Su vida parecía destinada a la simplicidad y al silencio. Pero Dios tenía un plan oculto, un propósito que solo se revelaría a través de su valentía. Esther era una joven huérfana criada por su primo Mardoqueo, un hombre judío que la amaba como a una hija. Vivían entre exiliados, lejos de su tierra, tratando de sobrevivir en un mundo que no siempre mostraba compasión hacia los suyos. En el palacio de Susa, el rey Asuero reinaba con majestad y orgullo. Era un monarca poderoso, dueño de riquezas incalculables, pero su corazón era voluble. Un día, tras una gran celebración, decidió destituir a la reina Basti por desobedecer sus órdenes. En ese vacío de poder, los consejeros del rey propusieron una idea: buscar una nueva reina entre las jóvenes más hermosas del reino. Sin saberlo, aquel decreto abriría el camino para que una joven judía cambiara el destino de toda una nación. Esther fue llevada al palacio junto a muchas otras doncellas. Nadie conocía su origen ni su fe porque Mardoqueo le había pedido que lo mantuviera en secreto, aunque era una extranjera. Su humildad y dulzura la hicieron destacar. El encargado del harén, impresionado por su actitud, le concedió un trato especial, proporcionándole los mejores cuidados. Con el paso del tiempo, su belleza no solo era exterior, sino que reflejaba la gracia que provenía de su interior. Cuando llegó el día en que debía presentarse ante el rey, Esther no buscó adornarse más de lo necesario. No confió en joyas ni perfumes, sino en la sencillez de su corazón. Asuero, al verla, quedó cautivado. De entre todas las mujeres, eligió a Esther como reina de Persia y colocó sobre su cabeza la corona real. Parecía el final de un cuento de hadas, pero en realidad era solo el comienzo de una batalla silenciosa, una lucha que pondría a prueba su fe, su valor y su propósito divino. Mientras tanto, Mardoqueo, que trabajaba cerca del palacio, descubrió un complot contra el rey y lo informó a través de Esther. El acto fue registrado en los anales del reino, pero nadie le dio importancia en ese momento. Lo que no sabían era que ese detalle, aparentemente pequeño, sería la pieza clave para el plan de Dios. Con el paso del tiempo, la vida en el palacio parecía tranquila, pero una sombra se cernía sobre el pueblo judío. Un hombre llamado Amán, uno de los más poderosos oficiales del rey, comenzó a ascender en influencia y orgullo. Todos debían inclinarse ante él, pero Mardoqueo, fiel a su fe, se negó a hacerlo. Esa simple acción desató una furia incontrolable en el corazón de Amán. No solo quería castigar a Mardoqueo, sino exterminar a todo su pueblo. Lleno de odio, Amán engañó al rey con palabras astutas. Le dijo que existía un pueblo disperso entre las provincias, con costumbres distintas, que no obedecía las leyes reales y que representaba un peligro para el imperio. Convenció al rey de emitir un decreto para destruirlos por completo, sellado con el anillo real. El edicto se envió a todas las provincias. En un solo día, todos los judíos serían exterminados. El destino de una nación entera pendía de un hilo. Cuando Mardoqueo leyó el decreto, rasgó sus vestiduras y se cubrió de ceniza. Lloró con amargura frente al palacio. Esther, al enterarse, envió mensajeros para entender lo que ocurría. Mardoqueo le explicó todo y le pidió que intercediera ante el rey por su pueblo, pero Esther temía. Nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado, bajo pena de muerte, a menos que el monarca extendiera su cetro de oro. Hace 30 días que no he sido llamada, respondió ella con angustia. Entonces Mardoqueo le envió un mensaje que resonaría a través de los siglos: no pienses que escaparás por estar en el palacio. Si callas ahora, alivio y liberación surgirán de otro lugar. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para este tiempo has llegado al reino. Aquellas palabras tocaron el alma de Esther. Comprendió que su posición no era fruto del azar, sino del propósito de Dios. Decidió actuar aun a riesgo de su vida. Esther respondió con determinación: ve, reúne a todos los judíos de Susa. Ayunen por mí 3 días y 3 noches. Yo también ayunaré, y después iré al rey, aunque sea contra la ley. Y si perezco, que perezca. Durante 3 días, el pueblo judío oró y ayunó con fervor. En cada casa, en cada rincón del reino, se levantaron súplicas al Dios de Israel. Esther también se preparó en silencio. Su corazón latía con fuerza, pero su fe era más grande que su miedo. Sabía que la mano de Dios estaba sobre ella y que su vida ya no le pertenecía, sino que era instrumento de un propósito mayor. Al tercer día, Esther se vistió con su atuendo real. Caminó lentamente por los pasillos del palacio, cada paso pesando como si el destino entero de su pueblo se apoyara en sus pies. Cuando entró en el salón del trono, el rey la miró desde lejos. En ese instante, todo el aire pareció detenerse. Si él no extendía su cetro, su vida acabaría. Pero el corazón del rey se conmovió. Extendió hacia ella el cetro de oro. ¿Qué deseas, reina Esther? Hasta la mitad del reino te será concedida. Esther, con prudencia, no reveló de inmediato su petición. Invitó al rey y a Amán a un banquete. En esa primera ocasión, el ambiente fue cordial. El rey le preguntó de nuevo qué deseaba. Y ella respondió: si place al rey, venid mañana con Amán a otro banquete que he preparado. Entonces te diré mi petición. Su sabiduría no era política, sino espiritual.
Sabía que debía esperar el momento que Dios había preparado. Amán, orgulloso, salió de aquel primer banquete hinchado de satisfacción, pero al ver a Mardoqueo nuevamente, sin inclinarse ante él, su alegría se convirtió en ira. Regresó a su casa y, aconsejado por su esposa y amigos, mandó construir una horca de más de 20 metros para colgarlo al amanecer. Creía que, al día siguiente, su enemigo moriría. Pero el cielo ya estaba moviendo las piezas para revertir el destino. Esa noche, el rey no pudo dormir. Ordenó que le leyeran los registros del reino y por casualidad escuchó sobre el acto heroico de Mardoqueo, quien había salvado su vida años atrás. El rey preguntó, ¿se le dio alguna recompensa por esto? Le respondieron, nada se ha hecho por él. En ese instante, la historia empezó a girar. Al amanecer, Amán llegó al palacio con la intención de pedir permiso para colgar a Mardoqueo. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, el rey le preguntó, ¿qué debe hacerse al hombre a quien el rey desea honrar? Amán, creyendo que se trataba de él, respondió con entusiasmo, debe vestirlo con ropas reales, ponerle la corona del rey y hacerlo pasear a caballo por la ciudad, mientras uno de los príncipes proclama, así se hace al hombre que el rey desea honrar. El rey, sonriendo, dijo, bien, haz todo eso con Mardoqueo, el judío que se sienta a la puerta del palacio, no omitas nada de lo que has dicho. El rostro de Amán palideció, lo que planeó para humillar, Dios lo usó para exaltar. Avergonzado, tuvo que vestir a Mardoqueo, colocarlo en el caballo y proclamar su honra por las calles de Susa. Fue un golpe directo a su orgullo. Una señal de que el poder de Dios es capaz de invertir cualquier destino. Después de aquello, Amán volvió a su casa abatido. No entendía cómo todo comenzaba a desmoronarse. Sus consejeros y su esposa le advirtieron, si Mardoqueo es del linaje de los judíos, no prevalecerás contra él, sino que caerás delante de él. Pero no tuvo tiempo de reaccionar, pues enseguida fue llevado al segundo banquete que Esther había preparado. Durante aquel banquete, el rey volvió a preguntarle a Esther, ¿cuál es tu petición, reina? Hasta la mitad del reino te será concedida. Entonces llegó el momento que había estado esperando. Con voz firme, Esther reveló la verdad, oh rey, si he hallado gracia ante ti. Te ruego por mi vida y por la de mi pueblo. Hemos sido vendidos para ser destruidos, exterminados y aniquilados. El rostro del rey se endureció. ¿Quién se atrevería a hacer tal cosa? Preguntó con ira. Esther señaló con serenidad, el adversario y enemigo es este malvado Amán. El silencio llenó la sala. Amán tembló. En un instante, todo su poder se desvaneció. El rey, lleno de furia, se levantó de la mesa y salió al jardín para contener su enojo. No podía creer que aquel en quien había confiado tanto fuera el causante de un plan tan atroz. Amán, desesperado, se arrojó sobre el lecho donde estaba Esther para suplicarle por su vida. Pero justo en ese momento, el rey regresó y al verlo exclamó, ¿acaso también pretendes ultrajar a la reina en mi propia casa? Esa fue la última chispa que encendió su destino. Uno de los eunucos dijo, he aquí, en la casa de Amán hay una horca de 25 metros que él preparó para Mardoqueo. El rey respondió, colgadlo en ella. Y así fue. Amán murió en la misma horca que había mandado construir para su enemigo. La justicia divina se manifestó con una precisión perfecta. El orgullo del malvado había sido derribado y la fe de los justos fue vindicada. Sin embargo, el peligro aún no había terminado. El decreto que autorizaba la destrucción de los judíos seguía vigente y en Perche, una ley sellada con el anillo real no podía ser revocada. Esther volvió a presentarse ante el rey, una vez más arriesgando su vida. Cayó a sus pies llorando, te ruego que anules los planes de Amán, que escribió para destruir a mi pueblo. El rey extendió su cetro y le permitió hablar. Asuero entonces dio autoridad a Mardoqueo para redactar un nuevo decreto. Este nuevo edicto permitía a los judíos defenderse, unirse y resistir a quienes intentaran exterminarlos. Así, el temor de Dios cayó sobre las provincias y muchos comprendieron que los judíos eran protegidos por una fuerza divina. Cuando llegó el día señalado, los enemigos del pueblo judío no pudieron prevalecer. En cambio, los judíos obtuvieron una gran victoria. Mardoqueo fue elevado a una posición de honor, y Esther fue recordada como la reina que arriesgó todo por salvar a su pueblo. Desde entonces, los judíos establecieron una fiesta llamada Puram para celebrar cómo Dios cambió su tristeza en gozo y su lamento en alegría. Y así, la historia de Esther se convirtió en un testimonio eterno del poder del valor, la fe y la providencia divina. Una joven huérfana que no tenía nada fue levantada para cambiar el destino de toda una nación. No fue su belleza ni su posición lo que la hizo grande, sino su disposición a actuar cuando el miedo podía haberla paralizado. Su frase si perezco, que perezca, no fue una expresión de desesperanza, sino una declaración de entrega total al propósito de Dios. A través de Esther aprendemos que el valor no significa ausencia de temor, sino la decisión de avanzar aun cuando el corazón tiembla. Dios no la escogió porque fuera perfecta, sino porque estaba dispuesta. Ella no tenía poder político, ejércitos ni influencia propia, pero tenía algo mucho más grande, la fe en un Dios que gobierna los corazones de los reyes y cambia los decretos del mundo. El libro de Esther es único porque nunca menciona directamente el nombre de Dios.
Y sin embargo, su presencia se siente en cada línea, en los silencios, en las coincidencias. En los giros inesperados del destino, se revela la mano invisible que dirige la historia. Fue él quien movió al rey a extender su cetro, quien impidió que el monarca durmiera aquella noche crucial, y quien transformó la humillación de su pueblo en victoria. Hoy, la historia de Esther sigue siendo una inspiración para todos aquellos que enfrentan tiempos difíciles. Para quienes sienten que su voz es pequeña o que su lugar en el mundo no importa. Porque a veces, una sola decisión guiada por la fe puede cambiar el curso de la historia. Esther nos recuerda que, aun en los momentos en que parece que Dios guarda silencio, Él sigue obrando, que cada puerta que se abre, cada aparente coincidencia y cada momento de valentía pueden ser parte de un propósito eterno. Porque cuando alguien decide confiar en Dios más que en su miedo, el cielo se mueve y los planes del mal se derrumban.